Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro.
Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas,
cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario.
encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Iban camino al Nuevo Mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento.
También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de $200 millones de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase, el 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento. Y desde ese momento, la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto.
Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 a.m., el barco choca con un iceberg. 2:18 a.m., las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 a.m., solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1902, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en 2 al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en 2. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría.
2:15 am. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 am. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aro 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 am. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2:17 am. Las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen.
El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mangold contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mangold y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2:17 AM, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse. El doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mangold, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el Transatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien. Permanecer mucho tiempo en aguas de 20 grados centígrados no le hará ningún bien a tu salud. Las aguas con una temperatura de 10 grados centígrados son una pesadilla, ya que se sienten mucho más frías que el aire de la misma temperatura. Los pasajeros del Titanic viajaban sobre aguas de menos 2 grados centígrados. ¿Puedes imaginarte el frío que hacía? Incluso el iceberg con el que se encontró el Titanic era más cálido. El agua no se congeló debido al alto contenido de sal. Pero, ¿qué tal si la temperatura hubiera sido más alta? ¿Qué pasaría si el Titanic se hubiera hundido en agua caliente, a unos 50 grados centígrados? En teoría, esto podría haber ocurrido si las aguas del Atlántico Norte se hubieran encontrado con una corriente submarina cálida procedente del sur del océano el día del desastre, pero este calor no habría sido suficiente. La superficie del océano es demasiado extensa y la temperatura es demasiado baja por las noches. La cálida corriente submarina por sí sola no habría servido de nada para las personas que cayeron por la borda. Pero si el Titanic se hubiera hundido en otro lugar y en un momento específico, habría sido posible que todas las personas se salven gracias a un increíble fenómeno natural. ¿Suban a bordo, amigos? Comienza nuestro viaje a un universo paralelo. Es una noche sin luna entre el 14 y el 15 de abril. El Titanic choca con un iceberg. El agua helada inunda las cubiertas inferiores. El capitán envía una señal de auxilio. El barco de rescate más cercano, el Carpathia, está a unos 95 kilómetros del Titanic. A máxima velocidad, el Carpathia llegará allí en 4 horas. Eso es bastante tiempo incluso en aguas tropicales cálidas, ya que el cuerpo no para de perder calor. El Titanic comienza a hundirse. La tripulación hace descender los botes salvavidas. Algunos de los pasajeros saltan por la borda. El barco se hunde. No quedan botes, así que saltas junto con otros pasajeros. Se siente como si estuvieras dentro de un enorme iceberg. El agua está tan fría que te cuesta moverte. Ni siquiera puedes gritar, no hay aire en tus pulmones. En ese momento sientes un agradable calor procedente de las profundidades. El calor sube por tus rodillas y tu cintura hasta llegar a tu cuello. Recuperas el control de tus músculos y respiras profundamente. Notas que los demás pasajeros sienten el mismo calor. El agua se calienta un poco. Te sientes feliz, pero de un momento a otro el horror reemplaza tu alegría. El océano comienza a hacer espuma, y no por la alta temperatura, sino porque algo está surgiendo del fondo del océano. Oyes un sonido grave y pesado que viene de las profundidades. No es el Titanic hundiéndose, sino algo más grande. Puedes ver un enorme iceberg cerca. Se está derritiendo y un enorme trozo está desprendiéndose de él. 1 millón de burbujas aparecen en la superficie. Sientes que algo te golpea la pierna. Miles de rocas extrañas y ligeras surgen desde abajo.
Hay unas enormes placas entre ellas. Los pasajeros las usan como botes salvavidas. Te subes a una de esas rocas y miras el barco. No está hundiéndose, el agua está burbujeando y lo empuja hacia arriba. Tomas una de las pequeñas rocas y entiendes todo. Es Pumita. Un volcán submarino ha entrado en erupción justo debajo del barco. Miles de toneladas de roca volcánica están flotando hacia la superficie. Cuando entra en erupción, su magma sacude toda la zona, calienta el agua y destruye el fondo marino. Pero no sucede nada destructivo en la superficie. La enorme presión de cientos de litros de agua suprime la potencia del volcán. Las rocas fundidas de la corteza terrestre son llevadas al lecho marino y la Pumita sube a la superficie, y esta es la razón. La parte superior de la Tierra está compuesta por muchas secciones sólidas, las placas tectónicas. Estas placas chocan entre sí y se dividen. Cuando una parte se separa de la otra, el magma asciende inmediatamente. Por lo tanto, todos los volcanes son el resultado de regiones inestables. Si el Titanic hubiera navegado sobre una de estas zonas durante una erupción, muchos pasajeros se habrían salvado. Regresemos al universo paralelo. El Titanic comienza a hundirse de nuevo. El agua ya no burbujea. El volcán se ha apagado. En cuestión de segundos, el océano vuelve a estar helado. Afortunadamente, tienes tu bote salvavidas de Pumita. Será suficiente para esperar a los rescatistas. Pero imaginemos una situación sin un volcán submarino y con un iceberg. Una situación donde el agua ya está caliente desde el principio. Uno de los motores del compartimiento del barco se avería. Varias tuberías estallan frente al aumento de la presión y aparece una grieta en el cuerpo del barco. El agua inunda las cubiertas inferiores. El barco se hunde. La gente evacúa en botes salvavidas. Hay menos pánico porque la noche es cálida y nadie se está congelando. Cada pasajero recibe un chaleco salvavidas. El barco no soportará mucho más. Entiendes que tendrás que saltar. El Titanic se hunde. Muchos pasajeros caen por la borda aterrorizados. Se sumergen en el oscuro océano e inmediatamente asoman a la superficie. El pánico y el caos se apoderan de todos, mientras el barco desaparece en la oscuridad. Finalmente, todo queda en silencio. Pasan unos minutos y notas que ya no hay nada de miedo en el aire. El agua está cálida. Casi todos los pasajeros tienen chalecos salvavidas. Alguien flota sobre los restos de madera del barco. Tras un par de horas, el agua ya no parece tan cómoda. El océano les quita el calor corporal. Para mantener el calor, los pasajeros se acercan y forman grupos. Sí, ahora es posible esperar un par de horas más hasta que lleguen los rescatistas. Los botes salvavidas se acercan y se llevan a los que tienen mucho frío. Los pasajeros se turnan. 20 minutos en el agua, 20 minutos en los botes. Es esencial conservar la ropa. Hasta la ropa mojada ayuda a mantener el cuerpo caliente por más tiempo. Cuando parece que todos están a salvo, alguien grita. Una chica en un bote parece asustada, tiembla de miedo y señala el agua negra con el dedo. Los pasajeros intentan ver qué hay allí y descubren una aleta triangular. 1, 2, 3, ¡hay muchas! El ruido del barco que se hunde ha atraído a un grupo de tiburones. Están rodeando a los sobrevivientes y buscan satisfacer su hambre. Nadan lentamente. No parece que vayan a atacar. Pero será mejor que mantengas los ojos abiertos. Estos son algunos de los tiburones más agresivos y peligrosos del mundo. Los tiburones toro. Pueden ser ágiles, rápidos e impredecibles. No nadan en las aguas frías del Atlántico, pero el agua de este universo paralelo es perfecta para ellos. Los tiburones son fuertes y robustos, y crean la ilusión de lentitud para relajar a sus presas. Se los llama tiburones toro por su nariz corta y sin punta como la de un toro. Les gusta golpear a un objetivo o a otros tiburones con la frente. Varios peces embisten los botes. Alguien cae al agua. Afortunadamente, los demás lo ayudan a regresar a bordo. Los tiburones no se retiran. El aire se llena de caos y pánico. Las personas gritan y golpean el agua con los remos para ahuyentar la amenaza. Pero no sirve de nada. Uno de los tiburones abre su boca llena de dientes y se aferra a un bote. En ese momento, llegas a ver más aletas cerca. Una manada de tiburones blancos llega a la fiesta. Se trata de uno de los animales más peligrosos del planeta. Son grandes, rápidos y fuertes, y sus 300 dientes triangulares distribuidos en varias filas son afilados como cuchillas. Los tiburones blancos nadan alrededor de los botes y ahuyentan a los tiburones toro. Te caes de tu bote y ves una gran aleta acercándose a ti. El miedo despierta tu instinto de supervivencia.
Haces todo lo que está a tu alcance para alejarte lo más que puedas del tiburón. Por supuesto, es inútil. Él es mucho más rápido y te atrapará tarde o temprano. Sientes que tu pie toca su nariz. El otro pie se mete en su boca dentada. Gritas aterrorizado. Después de un segundo, el tiburón te suelta. Los tiburones blancos rara vez atacan a las personas. Si muerden, es solo para probarte. Después de todo, la presa favorita del tiburón son las focas. Simplemente pierde el interés si se da cuenta de que no eres una de ellas. Pero si el tiburón está hambriento, no le importa qué tipo de presa seas. Por suerte, este no es así. Los sobrevivientes de los botes tampoco tienen nada que temer. Los tiburones blancos no los atacan. Puede que empujen los botes ligeramente, pero solo para averiguar qué son. El tiburón blanco se aleja nadando, pero parece un tiburón toro y parece que está hambriento. Se acerca a ti, abre la boca y... una fuerte bocina de barco penetra en el agua. Es el RMS Carpathia, que ha venido al rescate. Los tiburones escapan asustados. Todos los pasajeros se han salvado. En nuestro universo, otro barco que se encontraba cerca podría haber salvado a los pasajeros mucho antes, pero esa es otra historia. Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte.
Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sebrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sebrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo.
El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. Pero, ¿por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11:30 de la noche. La luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11:40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche, la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12:20, comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12:25, reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpathia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpathia llegará en 4 horas. A las 12:45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros, pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4:10, el Carpathia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpathia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos. No pudieron presentar cargos contra él y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs. A las 10:10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado una hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no deberías culparlo. En ese momento no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor.
Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño, así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpathia la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir, siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire. Y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio. En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del Californian, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de 2 horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpathia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país, y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen, y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor. Llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, entonces ¿quién? La teoría del Sansón podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansón estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo, estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la Guardia Costera estadounidense. La tripulación del Sansón captura focas, lo que es ilegal. A las 12:45, el capitán del Sansón ve bengalas blancas. El equipo está seguro de que es la Guardia Costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansón lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. 2 barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia.